todos y a todas. Nos encontramos en el ciclo de charlas de psicoanálisis y creación. Este es el último de los 3 encuentros que programamos y en esta ocasión pues quise acercaros un estudio psicoanalítico de Leonardo da Vinci que hizo Sigmund Freud en su obra en el año 1910. Yo no soy historiadora de arte, ¿no? Soy psicoanalista en formación continua con la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, también soy psicóloga y bueno, el psicoanálisis y la creación tienen muchísimo que ver porque, claro, el psicoanálisis se encarga, digamos, de ese proceso, de ese cachorro humano que nacemos a ese proceso de civilización, ¿no? Donde ya somos un ser civilizado entre otras personas. Incluso Freud nos dice que no somos un sujeto psíquico, sino somos sociales. Entonces, por ejemplo, la creación es una parte muy importante en el bagaje de la sociedad, incluso en el bagaje del ser humano, porque la escritura es la base material del pensamiento, las obras de arte, la creación, digamos que son una sublimación, que es como una transformación de esos deseos inconscientes, porque lo que Freud nos descubre es que en todos nosotros hay como una división. Hay un órgano primitivo, un sistema primitivo que es el inconsciente, que digamos que ahí es donde están nuestras pulsiones, todas nuestras tendencias primitivas, y luego en ese primer aparato, a partir de la experiencia con la realidad, pues se fue modificando y apareció la conciencia. Entonces la conciencia lo que va a ser es un órgano de percepción. Todo lo que podamos decir de nosotros no es cierto, nos engaña en el sentido de que la conciencia, como nuestra vista, nuestro oído, todos sabemos que hay frases que vamos a decir aquí que algunas personas escucharán y otras no, porque cada uno, digamos, que escuchamos no con los ojos de carne, por así decirlo, ¿no? Sino con la posición en la que nosotros nos encontremos en nuestro deseo, con nuestra moral. Habrá frases que podamos escuchar y otras frases que no. Habrá cosas que podamos ver y otras cosas que no. Porque digamos que cada uno, por eso es importante trabajarse en ese sentido, porque claro, cuantas más palabras podamos combinar, cuanto un pensamiento más trabajado, ¿no? En el sentido de un pensamiento científico, nos va a ayudar a interpretar la realidad, ¿vale? Entonces, el estudio de hoy es un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, que escribe, como bien indicado, Sigmund Freud en 1910. Sigmund Freud ha escrito de varios autores, de Goethe, del presidente Wilson, también norteamericano, muy interesante, porque te hace un estudio de cómo es la personalidad, entre comillas, ¿no? Porque desde el psicoanálisis no decimos que hay personalidad, no hay nada prefijado, está todo en continua transformación, en continua construcción. Nuestra sexualidad, nuestra posición con nosotros y con el mundo, ¿no? Nosotros hablamos de estructuras, ¿no? Incluso Freud nos normaliza y incluso enfermedades que antes estaban tachadas de enfermedades incurables, ¿no? O cuando se hablaba de locura se hablaba de lo que no se entiende. Y a partir del psicoanálisis es que tanto las enfermedades mentales como los procesos de creación, los sueños, todo va a tener un sentido, un significado, que nada tiene que ver con la lógica, con la razón, tiene que ver con la lógica inconsciente, ¿vale? Entonces, cuando Freud ya estaba interesado, ¿no? Además en su obra es maravilloso porque te explica de la mitología, te trae un montón de autores de poesía, Shakespeare, Goethe, Schiller, te trae un montón de poetas, porque claro, de alguna manera la poesía, el arte, ¿no? te trae, de alguna manera te habla de todas las verdades que a todos atravesamos, ¿no? Nuestras verdades humanas. Igual que en la anterior charla hablábamos de la diferencia entre la fantasía, el juego del niño, la fantasía, y luego el creador que sublima todas esas tendencias inconscientes, ¿no? Todos esos procesos inconscientes, digamos que lo sublima a un producto social, pues claro, también nos indica eso, ¿no? Que las fantasías son neuróticas, ¿no? En el sentido que
que no sirven para nada, sino para aislar al sujeto de la realidad. Y tanto el trabajo como la creación, el arte, nos sujetan fuertemente a la realidad y además producen un placer estético en la persona, ¿no? Una persona que ve un cuadro, que lee un poema, ¿no? Le produce un placer estético porque habla de todas esas cosas que nosotros no nos sentíamos capaces de sentir. Nos toca de alguna manera porque habla de todos nosotros, es universal. Y habla de todo eso, está sublimado y se pone a disposición de las personas, ¿no? Para que de alguna manera, pues bueno, también nos produzca ese goce y también es una apertura a otra nueva realidad, porque también la creación nos va a ofrecer otras nuevas realidades y nos va a permitir hacer otras combinaciones posibles dentro de muchas veces los estados que nos transmiten formas de vivir, formas de hacer, que vemos que estamos en una sociedad tecnológica muy avanzada, pero en materia del ser humano estamos como en las cavernas, ¿no? Porque incluir el psicoanálisis es incluir estos avances que nos van a explicar, de alguna manera nos van a ampliar y nos van a hacer conocer cómo funciona nuestra mente, ¿no? Entonces es interesante porque Freud va a estudiar a Leonardo da Vinci a través de un recuerdo infantil. Fijaros qué interesante, ¿no? Porque es a través de un recuerdo que se puede reconstruir ciertas posiciones psíquicas de él, ¿no? Entonces Sigmund Freud ya le interesaba, ¿no? Ya estaba interesado por todas las materias, digamos, humanas, y él cuando solicitó una beca en 1885, bueno, deciros, os he insistido en esto, pero creo que es necesario que el psicoanálisis se desarrolla, se instaura en 1900 con la obra La interpretación de los sueños, porque ahí es donde se va a definir el concepto de inconsciente. Y ahí nos va a hablar de los sueños porque va a generalizar todo lo que estaba estudiando con sus pacientes, lo va a generalizar a la normalidad. Es decir, nos va a decir que todos, en todas las personas, hay las mismas capacidades, los mismos mecanismos psíquicos, tanto para los sanos como para los enfermos. El mismo mecanismo es de un sueño, que de una creación artística, que de un síntoma, y todos son satisfacciones sustitutivas de deseos inconscientes reprimidos, ¿vale? Y ahí, en esas circunstancias, en ese marco que os he querido introducir para que nos situemos, ya él se fue a estudiar, pidió una beca y se fue a estudiar con Charcot para estudiar la histeria. Y bueno, y allí pues visitó el Louvre, ¿no? En París, y allí vio los cuadros de Santa Ana, la Virgen y el Niño, la Gioconda, ¿no? Y vamos a ver ahora un poco qué significa, ¿no? Y cómo lo despliega, ¿no? Incluso en una carta a Fies, es un compañero con el que él comenzó a estudiar, a tratar a su paciente, ¿no? Intercambiaba con él sus ideas, que luego se tuvo que separar porque ya él fue construyendo el psicoanálisis. Ahí decía incluso: Leonardo, a quien no le conoce relación amorosa, fue quizás el zurdo más famoso. Ahí es donde lo nombra, con esa carta hacia él. Y en psicoterapia, para diferenciar la hipnosis del psicoanálisis, porque antes de la construcción del psicoanálisis se va a empezar a utilizar la hipnosis o la catarsis, que se creía que diciendo, llegando a ese lugar del trauma, uno se iba a mejorar, ¿no? Uno va a descargar toda esa afectividad que estaba reprimida en ese momento. Y esa técnica vio que no funcionaba, ¿no? Que en realidad no se producía una transformación en el sujeto. Entonces aquí nombra a Leonardo da Vinci, lo utiliza para hablar de que la hipnosis es por vía dipore, que quiere decir que dejas el lienzo en blanco y pintas encima, como la hipnosis, que es como un efecto maquillaje, no produce transformación ni mejora en la persona. Y comparó vía di levare, que era la escultura, que es que vas quitando trozos del mármol para elaborar esa escultura, que lo comparaba esa situación con el psicoanálisis, ¿no? Vas quitando y vas produciendo eso. En una carta a Jung, digamos que dijo: el azar trajo a nosotros un paciente en el que un recuerdo infantil análogo mostraba transparentes relaciones, ¿no? Ahí es cuando ya eso también le motivó a escribir el texto, ¿no? que abrió el estudio de Leonardo da Vinci, ¿no? Y claro, él relacionó también, porque Freud recibió el premio Goethe de literatura. No recibió premio científico en su vida, ¿no? En vida,
pero recibió un premio Goethe de literatura, y ahí también nombró a Leonardo porque lo relacionó a Leonardo y Goethe, ¿no? Y dijo que en su aspecto de artistas e investigadores estaban muy relacionados, pero Leonardo era artista, pero su lado investigador, digamos, que opacó el lado artístico. Porque Leonardo, si todos conocemos un poco, ¿no? Si hemos visto algún documental, hemos leído algo acerca de Leonardo, ¿no? Sabemos el despliegue científico y el afán de investigación, alquimista, diseccionaba cuerpos, ¿no? Era una persona con una avidez investigadora impresionante, ¿no? Y que se salía de su época, ¿no? Y bueno, Sigmund Freud lo admiraba profundamente, ¿no? Y el recuerdo que trae de Leonardo da Vinci aparece en un libro que se llama Códice Atlántico, que es una colección de cuadernos de dibujos y de escrituras que Leonardo da Vinci se reúne en 12 volúmenes, ¿no? Y ahí él hablaba también mucho del vuelo de los pájaros, ¿no? Que vamos a ver también qué significa, ¿no? Bueno, Leonardo da Vinci, para que sepamos, nos ubiquemos también en la época, nació en 1452 y en 1519 pues falleció, ¿no? También el hecho de reseñar las fechas también me parece importante, porque a veces podemos confundir, digamos, que una persona sea más moderna o más antigua dependiendo de la cronología. Pero vemos, por ejemplo, en Leonardo da Vinci, que era un adelantado a su época, no correspondía, aunque en el Renacimiento ya se desplegaba, digamos que la persona tenía una gran capacidad para la creación, había una mayor apertura, ¿no? que en la actualidad, por ejemplo, que en otras épocas que se ha vivido con mayor represión. Pero Leonardo da Vinci fue un adelantado, incluso fue el precursor de Copérnico, porque incluso señaló en algún texto que el Sol no se movía, ¿no? Y ahí, claro, eso fue ya un impacto, ¿no? Porque estábamos todavía en la teoría de los sentidos, ¿no? Creemos que lo que vemos es verdad cuando nos equivocamos, ¿no? Pero eso también nos pasa con lo psíquico, ¿eh? Creemos que lo que sentimos es verdad, pero para nada. Psicoanálisis nos da una vuelta completa a eso, porque nos dice que de los sentidos ni de las sensaciones nos debemos dejar guiar en nuestra vida. No son nada consejeras porque nos engañan constantemente. Y bueno, claro, solo en esta época hemos podido conocer el gran autor que es Leonardo, ¿no? Porque en aquella época incluso pues bueno, fue incluso tachado de chiflado, ¿no? Entre comillas, un discípulo de él, porque claro, le decía que perdía el tiempo con las investigaciones en vez de llevar a cabo los encargos que le hacían de pintura, pues él empezó a opacar esa parte del arte con la investigación, ¿no? Y bueno, él disecaba cadáveres de hombres y de caballos, construía aparatos para volar, estudiaba la alimentación de las plantas y los efectos que producían los venenos, y se acercó mucho a los alquimistas, ¿no? Incluso le hicieron sospechoso de aproximarse a la magia negra, ¿no? ¿Cuáles son las características, podemos decir, psíquicas de Leonardo da Vinci? Que eso también nos va a ayudar a que también le demos también como abramos un poco y lo enlacemos también a la obra pictórica, porque vamos a ver cómo en la obra vamos a poder señalar algunas cuestiones, ¿no? Él dejaba inacabadas sus obras, era famoso por eso, ¿no? Porque dejaba inacabadas sus obras, ¿no? Pero claro, no podemos decir que es porque sea un irresponsable o un inconsciente, ¿no? Sino que era tan perfeccionista, ¿no? Es como un rasgo obsesivo, era tan perfeccionista que para él estaba inacabada, pero para el profano, para la gente, no estaban terminadas, ¿no? De hecho, la Gioconda, ¿no? La Mona Lisa, para él estaba inacabada, incluso no se la dio a la persona que se lo encargó, que fue el mercader, ¿no? Que era el marido del Giocondo, ¿no? Que era el marido de la Mona Lisa, ¿no? Incluso no se lo dio a la persona que se lo encargó porque decía que estaba inacabado, ¿no? Era tal su afán de perfección
que es como si hubiera una lucha en él, ¿no? Había una lucha en él. Y una vez que él emprendía esa lucha, incluso abandonaba la obra, le daba igual, ¿no? Como el destino de la Mona Lisa, ¿no? Y otros que vamos a poner otro ejemplo. Era tal su instinto de investigación, de amplitud, que tenía una energía impresionante, ¿no? Y claro, en los rasgos de su carácter también indica que había en él un natural empeño en evitar toda clase de disputas, de conflictos, ¿no? Y era una persona bondadosa, afable, liberaba a los pájaros, tenía una fijación especial con los pájaros, con los animales, no era bondadoso, no comía carne, condenaba la guerra, dijo que el hombre era el más temible de las fieras, ¿no? Y claro, incluso en ese instinto que tenía muy desarrollado con los animales, también Freud nos indica que hay como una vuelta a lo contrario, es decir, que seguramente de pequeño habría sido un gran sádico con los animales, ¿no? Por eso muchas veces se etiquetan a los niños que tú eres no sé qué, que no es, cuando la libido, nuestra constitución, se transforma, ¿no? Un niño que ha sido muy sádico con los animales puede ser el más amoroso digamos, de las personas cuando es mayor, ¿no? Digamos que hay una transformación en lo contrario, hay una disposición en nosotros de poder transformar, ¿no? Es decir, no hay que etiquetar, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces, esta femenina naturaleza que él mostraba, ¿no? Con esa afabilidad, esa amabilidad, ¿no? También contrastada porque él iba al cadalso a ver a los reos de muerte, él iba a estudiar su fisionomía, los estudiaba, la cara de angustia, ¿no? El dolor, los pintaba, ¿no? Entonces era parecía como una contradicción, ¿no? Era como que en ese afán del ser humano de investigarlo, era como que él incluso, era como si apartara los sentimientos de sí. Decía incluso que era una persona como que parecía que no tenía sentimientos, porque él incluso a Borgia, ¿no? que era famoso por su crueldad, él incluso fue un arquitecto, ¿no? Hizo muchos instrumentos de guerra, armas mortíferas, pero él no estaba implicado emocionalmente, ¿no? Digamos que él era su afán de investigar y de producir, no estaba involucrado ahí. Es como si sus afectos estuvieran sometidos y domados a ese instinto de investigación, ¿no? Incluso se le había llamado el Fausto italiano, ¿no? Que es por ese anhelo investigador que tenía, ¿no? Y él dice una frase: no se puede amar ni odiar nada si antes no se ha llegado a su conocimiento. Eso lo dijo Leonardo da Vinci, pero no es cierto, ¿no? Porque en cierta manera los hombres aman y odian impulsivamente, pero él es como quería controlar todos esos afectos en él, ¿no? Entonces, él es como que tenía todos los afectos perfectamente domados y sometidos a ese instinto de investigación. No odiaba, sino que preguntaba cuál era el origen de esos sentimientos, de aquello que había que amar o odiar, ¿no? Siempre estaba en esa controversia. Entonces había convertido la pasión, que otras personas se dejan llevar por esa pasión, la había dirigido hacia la investigación, la había sublimado, ¿no? Claro, y si hacemos una reseña de su vida amorosa, ¿no? También indicar que bueno, no había tenido una vida amorosa prolífica, incluso se le indicaba la homosexualidad, ¿no? Que estaba más derivado de la homosexualidad y no se le había conocido ningún amor, digamos, carnal, ¿no? De ningún amor de alguna persona, porque amor tenía lo social, ¿no? La ciencia, ¿no? Que también es un grado de amor, ¿no? El amor a los demás, que es dar lo que no se tiene a quien no es, ¿no? El amor social. En esta diapositiva, que es la última cena de Leonardo da Vinci, ¿no? Para que veamos un poco también esa característica que hemos reseñado de esa lentitud, ¿no? Que hablaba también, esa lentitud podía ser un signo de esa perfección, ¿no? De esas contradicciones que había en él, que le hacían tener las obras inacabadas, ¿no? Entonces, es interesante esta anécdota porque él estaba también haciendo a Francisco
hizo Sforza una estatua ecuestre, ¿no? Y tardó unos 3 años en hacer este fresco, ¿no? Y claro, decía que incluso podía estar un día entero sin comer, pintando, o se podía estar días, semanas, sin ni siquiera aparecer, o estar haciendo la escultura, venir corriendo, pintar un trazo e irse de nuevo, ¿no? Ahí vemos en él pues que había como también esa lucha interna, ¿no? Y claro, también es interesante porque su afán de investigador también, digamos que le coartó en el arte también en ese sentido, porque en este fresco, claro, utilizaba otra técnica, ¿no? Y él utilizó el óleo, que de alguna manera hizo que también se desprendiera una parte del mural, ¿no? Porque el fresco necesitaba que uno, digamos, estuviera con una continuidad permanente y el óleo, pues no. Entonces él investigaba diferentes técnicas que al final irrumpían un poco en su arte, ¿no? La batalla de Anghiari, esta es una reproducción de Rubens, ¿no? Esta también se quedó inacabada. Y ahí, pues bueno, le hicieron un encargo de decorar una de las paredes de la sede del Estado florentino, el Salón 500 del Palacio Vecchio, a principios del siglo XVI, y ahí, pues bueno, recreaba una batalla, ¿no? Estuvo 3 años trabajando en el proyecto y el mural también quedó inacabado, ¿no? Y intentó también utilizar una técnica experimental, incluso decía que hicieron para los dibujos que realizaba, hizo una especie de mecanismo de cartón en el que cuando subía pues hacía el trazo, ¿no? Y era todo una parafernalia para mostrar también esa cuestión, ¿no? De investigadora, ¿no? Claro, era un gran investigador impulsado por el deseo de perfeccionar el arte, ¿no? Estudiaba las cualidades de las leyes de la luz, de la naturaleza, los colores, la sombra, la perspectiva. Incluso es interesante porque fue el primer autor que le dio profundidad a la pintura, ¿no? Es decir, veis como los trazos, por ejemplo, del final están como más nítidos. No, perdón, lo del más nítidos es más claro, ¿no? Lo del fondo están como más borrados, como si le dieran una sensación de profundidad, que fue algo que aún en la época no se había realizado, ¿no? Entonces, él introducía, era un gran observador de la naturaleza, introducía técnicas nuevas, ¿no? Y ahí en este paisaje del Valle del Arno vemos cómo se ve el fondo un poco más difuminado y causa ese relieve, ¿no? Del principio, ¿no? En la cuestión que os decía, este dibujo es interesante también porque Leonardo da Vinci aquí dibuja una pareja humana hemiseccionada durante el coito, ¿no? Ahí vemos también que otros autores despliegan la sensualidad, el erotismo, ¿no? Hacen escenas, ¿no? Incluso amorosas, y él hace un corte hemiseccionado de una pareja haciendo el coito, ¿no? Y vemos que incluso los rasgos, ¿no? Son toscos, vemos también cómo lo disecciona, ¿no? Cómo intenta investigar dentro del cuerpo, ¿no? Cómo es en un acto sexual, que puede ser un acto de voluptuosidad, ¿no? De cómo otros autores lo pueden exponer, él lo disecciona y ahí vemos cómo otra vez vuelve ese lugar de investigador, ¿no? Incluso dice que había como una represión de la libido de Leonardo, ¿no? Que claro, viendo este dibujo, incluso un autor hizo una crítica en el que si examinamos el rostro, ¿no? y la forma en la que lo presenta, ¿no? Esa rigidez, pues claro, vemos que está en ese lugar de investigador, ¿no? Incluso nos señala eso, que la vida amorosa es dudoso que hubiera estado en brazos de una mujer, ¿no? Incluso fue denunciado en una ocasión por sospechas de homosexualidad porque sirvió de modelo a un muchacho que tenía una dudosa fama, ¿no? Esto os he traído esta frase de Freud, que la extraje también de, no sé si del poeta o la fantasía, que ya la comentamos en un lugar anterior, porque también nos va a servir para explicar un poco la personalidad de Leonardo. Nos dice que un artista abstinente es algo apenas posible.
Por el contrario, no son nada raros los casos de abstinencia entre los jóvenes consagrados a una disciplina científica. Estos últimos pueden extraer de la abstinencia nuevas energías para el estudio. En cambio, el artista hallará en la actividad sexual un excitante de función creadora. En general, tengo la impresión de que la abstinencia contribuye a formar hombres de acción enérgicos e independientes, ni pensadores originales o valerosos reformadores, sino más bien honradas medianías que se sumergen luego en la gran masa, acostumbrada a seguir con cierta resistencia los impulsos iniciados por individuos enérgicos. Es decir, nos pone también en juego la sexualidad, ¿no? Nos dice que un creador, un artista abstinente no es posible. Claro, si no tiene una represión sexual, ¿cómo vas a crear? Es algo incompatible, ¿no? Entonces, también nos habla de esa posición científica que vemos que en Leonardo está más acentuada, porque en él también va a haber una cuestión de cierta represión sexual en ese sentido, ¿no? Pero bueno, luego vemos que pone su energía en la investigación, en el arte, en varios lugares, ¿no? que se expande, ¿no? Pero vamos a ver cómo va a pisar en ese sentido la labor investigadora del arte, ¿no? Por esta cuestión, ¿no? Que es interesante. Y en ese sentido, pues, también es interesante porque cuando hablamos de sexualidad en psicoanálisis no debemos confundirlo con lo genital, sino que lo genital está incluido dentro de lo sexual. Lo genital es como una esfera del individuo, de la persona, pero que también va incluso a señalar, digamos que es como el vértice de una capa más de la persona, ¿no? Y que incluso, tal y como de manera sexual, va a ser como la forma en la que uno también se relacione con su mundo. Es decir, una persona reprimida sexualmente también va a ser una persona que va a tener dificultades a la hora de un nuevo pensamiento, una nueva situación, ¿no? Digamos que todo está relacionado con la persona. Lo genital está incluido, pero lo sexual en psicoanálisis se refiere a la relación con nosotros mismos, con el medio, con el trabajo, con la escritura, ¿no? Con nuestro deseo. Cómo desplegamos nuestra sexualidad, nuestro deseo en el mundo. Y lo genital es solamente una de las esferas de la persona, pero está incluido, ¿no? En ese concepto de sexualidad. Entonces, claro, también es interesante porque cuando hablamos de investigación, ¿no? de la labor investigadora de todas las personas que investigan, ¿no? Tenemos que relacionarlo también con la investigación sexual infantil, porque la primera base que nos va, digamos que va a ser la guía de nuestro posterior encuentro con el saber o con cualquier pensamiento, va a tener como base la sexualidad infantil. ¿En qué sentido? En el sentido de que la primera investigación que hacen todos los seres humanos es de dónde vienen los niños, ¿no? Freud descubrió que en los niños hay sexualidad, no aparece en la adolescencia de repente, sino que hay una sexualidad infantil y te la describe por etapas, ¿no? Está la etapa oral, en la que el niño se relaciona con la boca, digamos que va construyendo su cuerpo, los agujeros de su cuerpo, y va construyendo su erotismo a través de las diferentes etapas. Entonces, en la sexualidad infantil debemos señalar lo que en el niño hay sexualidad. Y dependiendo de la etapa en la que esté, pues va a tener unas teorías sexuales u otras. Por ejemplo, en los cuentos infantiles aparece mucho esta cuestión. El de Caperucita Roja, ¿no? Porque ahí pone en juego que alguien el lobo se traga a Caperucita y le abre la tripa y se la saca, ¿no? Ahí está hablando de las teorías sexuales infantiles, es decir, de dónde vienen los niños. Entonces hay etapas donde los niños creen que las mujeres se quedan embarazadas porque ingieren un alimento o que los niños son paridos por el ano, ¿no? Digamos que hay diferentes hipótesis que van llegando los niños, ¿no? Porque es su primera investigación más importante, claro, y no aparece de manera casual, aparece cuando ellos se sienten amenazados, es decir, cuando
creen que va a venir un hermanito, tienen la sospecha de que pueda aparecer un hermanito, ¿no? Ahí es cuando empiezan a investigar. Esa es su primera investigación y es la base de nuestro pensamiento, de nuestras investigaciones posteriores. Fijaros qué interesante, ¿no? Porque si se coarta esa investigación, esa primera investigación, eso va a repercutir en nuestras investigaciones posteriores. Por eso una represión de la sexualidad va a suponer una represión del pensamiento, porque es la primera investigación que hacemos, es la base de todas las investigaciones posteriores. Fijaros lo importante que es, ¿no? Y claro, va a ser eso, el prototipo de toda labor posterior sobre cualquier orden de problemas. Va a ser el prototipo, ¿no? Entonces, una vez terminado ese proceso de investigación sexual infantil, que siempre, digamos que va a ser fracasado, porque aún no tienen articulado en los niños hasta la pubertad lo que es el coito, lo que es la procreación, ¿no? Aún no pueden articularlo, su mente aún no está preparada para eso porque no tienen la concepción de lo que es la procreación, ¿no? Entonces, en esa etapa llega un momento en que hay un periodo de latencia, que es un periodo de represión, en el que no se acuerdan de nada. Incluso vemos que los niños en esa etapa incluso hay un momento en el que parece que han sufrido como un retroceso en su evolución, como que no entienden las cosas, ¿no? Y es porque están en este periodo de latencia. Entonces, ¿qué posibilidades puede haber después de esa investigación sexual infantil? Hay 3 posibilidades, ¿no? Y aquí vamos a engancharlo con Leonardo para que veamos en qué posición estaba él. Puede quedar coartado el deseo de saber, cuando hay una represión, ¿no? Lo vemos también en la época en la que, por ejemplo, a la mujer se le ha indicado, hay escrituras, ¿no? Escritores que han hablado de que la mujer era como menos inteligente, ¿no? Entonces Freud nos trae que realmente tiene que ver con esa represión sexual. Es decir, se ha coartado esa disposición a la investigación porque las mujeres eran como más viciosas y se interesaban por de dónde vienen los niños, por las cuestiones sexuales. Entonces, si hay una represión en esa primera investigación, eso va a repercutir en las investigaciones posteriores, en la represión del pensamiento. Entonces, la primera posibilidad a esta primera investigación, que ahora lo vamos a ver con Leonardo, puede quedar coartado el deseo de saber y limitada la libre actividad de la inteligencia, y ahí aparece esa inhibición neurótica, ¿no? Cuando uno no puede desarrollar, digamos, hay inhibiciones en la persona a la hora del estudio, del trabajo, etcétera, ¿no? Otra segunda posibilidad, que es que ese desarrollo intelectual es suficientemente fuerte para resistir a esa represión sexual y, bueno, después de ese fracaso, que todo el mundo tenemos ese fracaso porque no podemos articular hasta la pubertad, pues digamos que ahí hay como una obsesión investigadora, pero es vivida como con placer, con angustia, ¿no? Hay como una controversia ahí. Y el tercer tipo, la tercera vía, la tercera salida, es que se elude esa inhibición del pensamiento y la libido escapa a la represión, y entonces ahí es donde puede poner esa energía disponible para sublimar, para investigar, ¿no? Digamos que tiene toda su energía disponible para el estudio, para la creación, para el amor, ¿no? Ahí es donde, y este es el tercer tipo, ahí es donde Leonardo podemos explicar sus actitudes, ¿no? Y su disposición, ¿no? Entonces, claro, podemos partir de ahí, pero también tenemos que conocer cómo han sido esos primeros años infantiles de Leonardo, para que conozcamos un poco. No hemos partido de ahí, de esa labor de investigación, tiene que ver con esa sublimación de esa investigación, ¿no? Pero vamos a ver un poco cuál es la historia de Leonardo, ¿no? Y ahí aparece el recuerdo infantil de Leonardo da Vinci. El recuerdo es el siguiente: parece como si me hallara predestinado a ocuparme tan ampliamente del buitre, pues uno de los primeros recuerdos de mi infancia es el de que, hallándome en la cuna, se me acercó uno de estos animales, me abrió la boca con la cola y me golpeó con ella repetidamente entre los labios. Ese es el recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, que lo trae. Y claro, yo os puedo decir, porque claro, también para que entendamos esto debemos saber que los recuerdos
Cuando tú dices, yo recuerdo tal cosa, recuerdo de mi niñez, no sé qué, seguramente si le preguntamos a alguien cercano nos puede corroborar que eso que decimos no es verdad, ¿no? En muchas ocasiones nos ha pasado. Freud nos señala, nos indica que los recuerdos son encubridores. ¿Qué quiere esto decir? Que lo que yo recuerdo ya está elaborado, ya está transformado, y esos recuerdos, porque no os pasa que os acordáis de cosas de cuando erais pequeños, pero cosas que son insignificantes, que no tienen sentido que uno se acuerde. ¿Cómo no me acuerdo de algo que ha sido...? Porque en la niñez pasan cosas muy fuertes, ¿no?, en el desarrollo del niño. ¿Cómo me acuerdo de ese día que había un plato de hielo en la mesa? ¿Cómo me acuerdo de esa tontería? Pues Freud nos dice que esos recuerdos encubren otras cuestiones más importantes que están reprimidas en nosotros y que tienen que ver con cosas significantes que hemos olvidado exactamente o reprimido. Y eso está ejerciendo en nosotros un poderoso efecto. Porque hemos dicho que en nosotros hay un sistema inconsciente y que es el que genera nuestra vida, es el que produce, es el que nos dirige en nuestro vivir. Y es el precursor del arte, de la cultura, de los síntomas, de los sueños, de los lazos, de los olvidos, de nuestra vida, de quién nos enamoramos, de quién no, de quién la posición que estamos en el mundo, por qué me pasa esto y esto no. Ahí está la clave de todo, ¿no? En ese sistema inconsciente. Hay una lógica en todos nosotros, pero la lógica es inconsciente, ¿vale? Entonces, claro, los recuerdos entonces van a estar deformados, falseados, ¿no?, si vemos este recuerdo, y que incluso no resultan diferenciables de las fantasías, ¿no? Incluso esos recuerdos, además Freud, muy interesante porque cuando él estudiaba la histeria, él creía al principio que había como un hecho traumático que había que buscar en el pasado, y hay mucha gente que cree que todavía existe la teoría del trauma, cuando no es cierto. Creía que había que ir al pasado, algún trauma que le había pasado a esa persona en su niñez, alguna escena sexual que había producido los síntomas de ahora y que no se había descargado o no se había elaborado en ese momento. Cuando descubrió que no tiene nada que ver, nuestro único trauma es la entrada en el lenguaje. ¿En qué sentido? Descubrió que hay fantasías inconscientes en la persona, que no es que haya habido una escena de seducción, es que igual la he podido fantasear y eso está produciendo un efecto en mí. No es algo que yo haya experimentado en el pasado, no me tengo que ir al pasado a resolver nada, tiene que ver con fantasías inconscientes, con esos complejos inconscientes que hay en nosotros. No es algo del pasado, sino es algo que me pasa cada vez frente a algo que tiene que ver con el complejo de Edipo, es decir, con esa máquina que nos hace humanos, que es instaurar la ley en nosotros, separarnos de esa madre, la ley, ¿no? Toda la desatribución que hacemos a esa unión que teníamos con ese ser, que creíamos que nos lo daba todo, ¿no? Y que ahora tenemos que entrar en el mundo y desear, trabajar, hacer las cosas, ¿no? Y claro, a veces eso tiene que ver con cómo nos relacionamos cada vez en nuestra vida. Pasa cada vez. Cuando estoy en el trabajo, cuando estoy con otras personas, ¿no? Ahí voy a mostrar cada vez cuál es mi verdad. Si acepto la ley, si no la acepto, si he aceptado también la posición del padre, de la madre, cómo me relaciono con lo masculino, con lo femenino. Ahí lo voy a mostrar totalmente siempre en mis relaciones con los demás. Si tengo problemas con mi jefe o con el profesor, siempre ahí hay una cosa con la autoridad, ¿no? No es que a ese jefe, a ese profesor, es que algo me pasa con la autoridad, algo que no acepto y que rechazo. No es nuestra posición frente al mundo, tiene que ver cómo inconscientemente estén nuestros pilares. Y no es algo de irnos al pasado, sino es algo del presente. Lo actúo cada vez en mi vida. Por eso hay cosas que uno no puede resolver, si le dan consejos, etcétera, porque no sirven. Uno está posicionado ahí, es como si escenificara en su vida toda esa cuestión, ¿no? En ella. Entonces, la escena del buitre. Bueno, muy interesante porque aquí ya nos reseña algunas cosas, ¿no? Y bueno, para que hablemos de los recuerdos también nos hace un símil con la historia, ¿no? La historia, los pueblos empezaron a escribirla cuando empezaron a conquistar, a hacer grandes cosas, ¿no?
ahí empezaron a construir la historia, a hablar, a ver desde dónde venían, de su origen, ¿no? Entonces, la historia se falsea también, ¿no? Uno escribe, vemos, según lo que uno quiera proyectar de su pueblo, ¿no? Por eso también os indicaba, que Menasa nos indica que la poesía es la verdadera historia de los pueblos, ¿no? Porque la historia la escriben los vencedores y se falsea, ¿no? Entonces, en la escena del buitre, ¿no? Vemos la cola, es el símbolo y la sustitución del miembro viril, no solamente en italiano, también en otros idiomas, ¿no? Y dice que un buitre abre los ojos del niño con la cola y le introduce en la boca y la mueve allí repetidamente, ¿no? Parece como un acto de felación. Es una fantasía de carácter pasivo. Y dice que detrás de esta fantasía se esconde también esa reminiscencia del acto de mamar de la madre, ¿no? Y también es interesante porque en los jeroglíficos griegos el buitre hablaba de que es la figura femenina, la figura de la madre, ¿no? Incluso creían, hay libros escritos, ¿no?, en los que creían que solamente había buitres hembras. Esto va a ser muy importante, ¿vale? Que solamente va a haber buitres hembras y que no había machos, ¿no? Y bueno, luego también había otra parte que decían que los escarabajos eran solamente machos, ¿no? Y toda esta, digamos, literatura, entre comillas, científica, ¿no?, que desarrollaban los griegos, Leonardo da Vinci la tenía en su biblioteca. Él había leído todo esto, ¿no? Lo traigo porque es importante, ¿no? Y él leyó que todos los buitres eran hembras y se reproducían. No quedarnos sin pilas, ¿eh? Hola, hola. Uy, 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 saludar. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, un poquito más. Sí, pero no está la... Hola, hola. Hola. ¿Algo? Hola. Sí. Voy a tener que descansar. No me estarán censurando, ¿no? A ver, ahora. Bueno, también me sirve para explicar, ¿no?, que también entre el sistema inconsciente y el consciente hay una censura. Y lo inconsciente nunca se hace consciente, sino deformado, ¿vale? Bueno, sirve también para explicar eso. Entonces, habíamos dicho que en el libro Oracolo dice que en cierta época del año se mantienen estas aves, los buitres, inmóviles en el aire y abren la vagina y son fecundadas por el viento. Eso lo dice en ese libro. Y ese libro lo tenía Leonardo, ¿no? No es que él creyera en eso, sino que todas esas lecturas van a entretejer esas fantasías inconscientes, ¿no?, esos recuerdos que tienen que ver con otra cuestión que vamos a ver ahora, ¿no? Claro, porque él, si vemos su historia, él también había sido una cría de buitre, es decir, la madre, ¿no?, esa similitud, que había tenido una madre pero no un padre, porque él nació, era hijo ilegítimo. Entonces el padre se casó con otra, abandonó la madre y Leonardo se quedó con su madre, ¿no? Y vemos como en esas fantasías como si él fuera el hijo del buitre solamente de la madre, ¿no? Entonces, claro, y ese recuerdo se añadió ese eco de haber hallado placer succionando el seno de la madre, ¿no? Hay una relación de su fantasía con la representación de la Virgen amamantando al niño, ¿no?, que luego vamos a ver otros cuadros, ¿no? La sustitución de la madre por el buitre nos indica que el niño echó de menos a su padre y se sintió solitario al lado de esa madre abandonada, ¿vale? Él posteriormente vivió con su padre a partir de los 5 años, porque él se casó con una noble que, bueno, que en el tiempo
tiempo donde estuvo casado no pudieron tener hijos. Entonces, en compensación de que no pudieron tener hijos, tomaron a Leonardo, le tomaron a la madre que lo estaba criando, tomaron al niño y se lo trajeron a su casa, la casa del noble, ¿no? Que era un notario, una persona pues, con una posición social mayor. Entonces ahí, claro, Leonardo pudo desarrollar la belleza, también daba clases, ¿no? Y luego, posteriormente, fue a un taller de un pintor, ¿no? Entonces los primeros años de su vida los pasó con la compañía de su madre y después pasó con el padre, ¿no? Claro, ejerció una influencia en su estructuración interna, esa relación con la madre, luego posterior con el padre, que ahora vamos a ver, ¿no? Entonces también nos dice que cómo es que ha transformado, porque cómo ha transformado esa situación del buitre, ¿no? En una felación, en una cuestión como homosexual, ¿no? Y nos dice también que eso lo podemos aplicar con las teorías sexuales de los niños, porque debemos saber que no hay diferenciación de niño o niña, es decir, de masculino o femenino cuando son los niños pequeñitos, es decir, ahí solamente hay como un órgano predominante que es el pene del niño, y cuando ante la visión del órgano genital femenino de las niñas, el niño elabora ahí una teoría sexual, ¿no? Entonces piensa que ya le crecerá o que ha sido mala y se la han quitado, ¿no? Porque le da mucha importancia a su miembro masculino, ¿vale? Entonces ahí en esa teoría sexual infantil aún no está diferenciado lo que es lo masculino de lo femenino, y ahí es donde se va desarrollando en la etapa sexual y donde van elaborando todas esas teorías. Entonces, en un principio, pues va buscando incluso la cosita de hacer pipí en todos los objetos hasta inanimados, ¿no? Entonces ahí nos da esa explicación, ¿no? De por qué también tiene que ver con esa cuestión, por qué lo comparan con esa cuestión homosexual, ¿no? Porque ahí la madre también tiene una cosita de hacer pipí, tiene un falo, ¿no? Que es como la teoría que explica esa cuestión de nuestra investigación sexual infantil, ¿no? Que tenemos que ir construyendo lo masculino y lo femenino después, ¿no? Entonces, claro, entonces ahí nos indica también que bueno, en esa situación de amorosa hacia la madre, también nos indica que él se identificó con su madre y bueno, él tuvo luego discípulos también, ¿no? Y indica que incluso se acercaban a él discípulos bellos, ¿no? Y que él los cuidaba como su madre los cuidaba a él, ¿no? Entonces estaba como en una posición de identificación con la madre, ¿vale? En la que tomaba como objetos amorosos también a otros chicos, que es como el reflejo de la madre y el chico como si fuera él, ¿no? En esa cuestión, en esa posición homosexual, ¿no? La siguiente diapositiva es tan interesante, Freud la trae en su escrito, porque aquí nos va a hablar de la meticulosidad que él tenía, ¿no? De ese rasgo obsesivo de Leonardo, ¿no? De esa posición en la que era muy meticuloso, anotando, apuntando tanto los gastos de los discípulos, como rayando un poco lo absurdo, ¿no? Entonces nos cuenta que en el entierro de su madre Catalina, ¿no? Vemos cómo desplegaba, digamos, al milímetro, ¿no? Toda esa exposición de lo que costaba, ¿no? Lo que la colocarla, ¿no? Entonces, claro, él nos dice que como que Leonardo había logrado someter sus sentimientos a ese yugo de la investigación y había coartado su exteriorización, pero que en estas pequeñas cosas, en estas nimiedades, mostraba, digamos, la manifestación de ese dolor reprimido, ¿no? Y que él era tan contenido en la expresión de sus afectos y que a través de estas pequeñas señales nos muestra que el dolor que él sentía ante el entierro de su madre, ¿no? Por esa meticulosidad que él tenía, ¿no? Sobre esos actos que parecen insignificantes, que a la vista de todo el mundo puede parecer que es algo que no le das importancia, le dice que es casual, si se ha equivocado en algo, pero el psicoanálisis trae precisamente esas cosas de la vida cotidiana para mostrarnos que eso está mostrando algo, una verdad del sujeto
que a veces la tachamos de cansancio, de casualidad, y nos dice que no. Para el psicoanálisis nos trae la ciencia todos esos actos de la vida cotidiana que pueden pasar inadvertidos y que creemos que no tienen ninguna significación, pero que hablan de nosotros, ¿no? Entonces, la Gioconda, ¿no? Esto es interesante porque, claro, el artista, ¿no? Leonardo, exterioriza por medio de sus creaciones sus más secretos sentimientos anímicos, ¿no? Que son ignorados incluso por él mismo, ¿no? Es decir, una obra de arte no se tiene que parecer al artista. Digamos que se utiliza el motor del arte, son esos deseos inconscientes reprimidos que se subliman y se trabaja, ¿no? Hay un trabajo y bueno, y aparecen en la obra de arte a través también de ese trabajo, ¿no? Digamos que es también esa materia prima, ¿no? Y claro, aquí lo que nos indica es esa sonrisa, ¿no? Que tanto se ha hablado, esa sonrisa enigmática y fascinadora, ¿no? Que todo el mundo habla, que incluso discípulos y otros autores siguieron copiándola, ¿no? Y que habla de la sonrisa leonardesca, ¿no? Y que ahí lo que nos habla es que tiene que ver esa sonrisa con su madre, tiene que ver con esa relación que él tenía con la madre, y expresa esa sonrisa, es el reflejo de esa sonrisa de su madre, ¿no? Y ahí es como se expresa. Porque claro, también nos habla de la situación, porque si vemos es como una sonrisa enigmática en la que no te termina de sonreír del todo y parece como que hay también como una especie, no sé si decirlo, de dolor hay como una contradicción, ¿no? En esa sonrisa, ¿no? Y ahí hablaba de esa situación maternal en la que una mujer que ha sido abandonada por el hombre al que amaba y que se ha tenido que dedicar a su hijo, ¿no? Y claro, la mujer, pues, digamos que volcó todo su erotismo, todo su deseo en ese hijo, ¿no? Y ahí vemos que incluso pues había una situación pues de una sobreexcitación, ¿no? En esa situación con el niño, porque claro, ese hombre pues no estaba y ahí le había ocupado el lugar como de marido, ¿no? De volcar ese cariño hacia el hijo, ¿no? Y claro, y también hablaba de esa situación en la que la mujer también se sentía abandonada y había en ella como también esa cuestión, ¿no? de ese dolor, ¿no? Para que veamos también la importancia, ¿no? De esa cuestión también con el recuerdo del buitre, ¿no? Aquí vemos, para que comparemos, ¿no? en la obra de Leonardo, que es el de la derecha, ¿no? Que es la Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana. Santa Ana es la madre de la Virgen, ¿no? Entonces, si lo comparamos con otro autor, como Holbein, vemos que hay una diferencia porque en Holbein están en la misma línea, ¿no? Están en la misma estructura y vemos a Santa Ana más anciana, la Virgen más joven, el niño en el medio, pero claro, la de Leonardo da Vinci llama bastante la atención, que es Santa Ana es joven, es una mujer joven, y la Virgen también, ¿no? Vemos como que está también en un plano detrás, ¿no? Y está el niño ahí, ¿no? Entonces, claro, lo que aquí nos señala, que es muy interesante, lo que habla es la síntesis de su historia infantil. ¿En qué sentido? Porque claro, él tenía dos madres jóvenes. Él tenía su madre y la esposa de su padre, ¿no? Que era un noble, ¿no? Piero, la mujer, pues aquí expresa esa situación infantil, ¿no? Ahí expresa esa situación en la que habla de esa situación en la que la madre de la Virgen, Santa Ana, pues presentaba esos rasgos jóvenes, ¿no? De esa juventud, porque se refería a la otra madre, ¿no? Claro, es interesante cómo se pueden saber ciertas cosas, ¿no? A raíz del estudio de la personalidad de Leonardo, ¿no? Y cómo a través de su obra uno expresa cuestiones que ni siquiera sabe, ¿no? Y
claro, dice que la sonrisa la volvió a repetir también en este cuadro, la sonrisa de la Mona Lisa, ¿no? Y que quiso encubrir, que de alguna manera quiso encubrir también esa envidia que la madre tuvo que sentir por la madrastra, ¿no? Por la mujer de su amante, ¿no? Porque de alguna manera, claro, le arrebató a su hijo a la edad de 5 años y también además le arrebató al hombre que amaba, ¿no? Entonces, en una situación, por eso, digamos que pinta esa sonrisa también, ¿no? Para, de alguna manera, contrarrestar esa envidia que tuvo que sentir esa mujer, ¿no? Cuando le aconteció todo eso, ¿no? Mirad qué interesante, porque hemos hablado del buitre, ¿verdad? Del buitre que aparece como el recuerdo infantil, que tiene que ver con la madre, ¿no? Vemos, voy a retroceder, ¿veis? En la pintura de la Virgen y el Niño Jesús y Santa Ana, ¿veis? Pero hubo un autor, un discípulo de Freud, Oskar Fischer, que dio cuenta qué es lo que está dibujado aquí, qué es lo que veis. ¿Qué es lo que veis entre la mano, la capa, lo que está oscurecido? ¿Qué figura es esa? Si ladeáis un poco la cabeza, ¿qué es lo que veis? Es un buitre. Claro. ¿Veis? El pico está hacia arriba, es un buitre. Fijaros qué curioso, ¿no? Ahí nos habla del contorno del buitre, ¿no? Que es el símbolo de la maternidad. Que en esta foto también está, ¿no? Fijaros qué curioso, esto es un estudio que hizo Oskar Fischer, el discípulo de Freud también, que Freud también nos lo incluye, ¿no? Y claro, vemos, fijaros qué interesante, porque veis la cola donde está, en la boca del niño, como el recuerdo infantil, ¿no? También extrañé anotaciones acerca de la muerte del padre de Leonardo da Vinci, ¿no? Aquí también es interesante, para que veamos que las cosas no podemos decir que son casuales, ¿no? Hay una repetición, ¿veis? En el año, ¿no? En la hora de la muerte, a la hora 7, que repite 2 veces, ¿no? Esto va a ser significante también, ¿no? Porque el psicoanálisis no va a escuchar lo que al paciente le pasa, lo que te dice de su realidad. Va a escuchar elementos que te van a llevar a la producción del inconsciente. Elementos que se repiten, los sueños, los lapsus, los olvidos. Eso es una vía regia para el inconsciente de esa persona. Entonces ahí vemos que hay afectos reprimidos en él que aparecen en esa repetición, ¿no? Que no sabemos, que luego tiene que haber esa asociación libre del paciente para que asocie y vaya enlazando, porque es como si ahí hubiera una piedra en tu camino, como si ahí hubiera algo que estuviera trabado en ti y que estás señalándolo. Es como una señal, está diciendo que algo pasa ahí, hay un conflicto interno ahí que está apareciendo, los lazos tienen un sentido, tienen un significado, como los síntomas, como los sueños, algo pasa ahí, ¿no? Entonces ahí nos señala, ¿no? También que no es una minucia, ¿no? Que no es insignificante que aparezca 2 veces repetida a las 7, ¿no? Que no sabemos, que luego no está Leonardo para asociar libremente ni hay un psicoanálisis, un psicoanalista, ¿no? Claro que el padre desempeñó un papel muy importante en el desarrollo de la psicosexualidad de su hijo, ¿no? Y claro, esto es interesante, esto me parece muy interesante que lo reseñáramos, porque Leonardo era como el padre de sus obras, ¿vale? Y claro, para la actividad pictórica, para él tuvo una consecuencia muy negativa esa identificación con el padre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo el padre? El padre, digamos que estuvo con su madre y luego la abandonó. Pero claro, si os fijáis, en la obra de Leonardo da Vinci, él empieza una obra y no la termina. Es como si estuviera identificado con el padre y repitiera ese patrón. Ese abandono del padre, el abandono de la obra también, y es como si repitiera lo mismo, ¿no? Como su padre había hecho con él, ¿no? Claro, es como si hubiera una obsesión en la repetición, ¿no? Lo reprimido retorna, se repite una y otra vez. Es algo inconsciente, no se puede modificar con la experiencia.
es como es un imán que uno lo repite y lo repite, le pasa eso, le vuelve a pasar, vuelve la obra inacabada y tiene que ver con esa identificación con el padre, que es ese padre que también lo abandonó y él también es el padre de sus obras y ahí aparece, ¿no? esa repetición. Claro, esa identificación con el padre en ese sentido, en el sentido artístico, le dificultó, ¿no? Incluso lo volvió, digamos, a esa etapa de investigador infantil, ¿no? Que también fue el precursor de ese investigador físico moderno más aventajado, ¿no? Fue el primer físico moderno, digamos que ahí pues cubrió esa labor artística en la labor de la investigación, ¿no? En ese sentido. Y claro, también hay que hablar de una cuestión importante, porque él tenía ese espíritu de investigación, ¿no? más abierto que otras personas, ¿no? Y ahí Freud nos indica que es como si él rechazara la autoridad y la imitación de los antiguos, ¿no? Y él se dedicaba a contemplar la naturaleza y a investigar, ¿no? Entonces, claro, eso también tiene que ver con esa cuestión con el padre, ¿no? Con esa cuestión con el padre. No tenía un padre en esos primeros 5 años en el que le enseñara esa autoridad, y ahí, pues bueno, digamos que él se liberó de esa autoridad y ahí pues avanzó más en la investigación, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y también es interesante, porque claro, también te hace una similitud, porque claro, él renegaba de la religión, ¿no? Y claro, también el psicoanálisis nos descubre aquí una cosa muy interesante, porque nos habla de la religión como un pensamiento que forma parte del hombre, de la mujer me refiero, ¿no? Es decir, pasamos una etapa en la que es la etapa precientífica, la prehistórica, ¿no? En la que los fenómenos de la naturaleza, digamos que los interpretamos según nuestras propias proyecciones personales, ¿no? Uno se cree que danzando va a llover, o que pasando debajo de un árbol se va a quedar la mujer embarazada, ¿no? Es como que no había una interpretación científica de los hechos de la vida cotidiana y de los fenómenos de la naturaleza, pero ojo, que eso también pertenece al imaginario universal, que eso pertenece también a nuestro pensamiento de nuestro ahora, ¿no? Porque también vemos gente que tira monedas a la fuente para que se le cumpla un deseo, o personas que van a una fuente para encontrar un novio o una novia, ¿no? Porque eso forma parte digamos, son pensamientos que no se supera nada en el ser humano, ¿no? Sino que todo se incluye y se transforma en nosotros, ¿no? Entonces hay un pensamiento precientífico, luego está el pensamiento religioso, y claro, ¿cuándo surge el pensamiento religioso? El pensamiento religioso nos indica Freud que tiene que ver también con esa cuestión con el padre. ¿En qué sentido? Claro, frente al universo es como que uno se ve ante la nada, ¿no? Y es como que si ese Dios fuera una construcción de ese padre. Claro, si veis ese Padre todopoderoso, que a la vez castiga, pero también te arropa, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es como una proyección del Padre, de la familia, en el universo, ¿no? Entonces, habla de esa cuestión de que el pensamiento religioso es una construcción del ser humano, es un pensamiento en el que forma parte la humanidad. Me gusta el pensamiento científico, ¿no? A través de las matemáticas se pudo exponer el símbolo. Y ahí, pues, bueno, se pudo, ya no solamente era Dios el símbolo, sino que ahí se pudo hacer una fórmula matemática, después la ciencia positivista y después el psicoanálisis. ¿Por qué os digo esto? Porque también vemos incluso, si tomamos ejemplos de la vida cotidiana, que incluso hay gente que ha renegado a la religión, ¿no? Porque también tiene que ver con esa cuestión con el padre, ¿no? Cuando el padre a lo mejor pierde autoridad o ha pasado algo, incluso a veces vemos que hay controversias en la fe, ¿no? En la creencia, porque tienen que ver con esa proyección con el padre y la madre. Y si vemos la naturaleza, tiene que ver también con la madre naturaleza, ¿no? Entonces está todo como relacionado. Y Leonardo da Vinci rechazaba la religión, ¿no? Hablaba incluso vemos en los cuadros que él expone cómo los humaniza, ¿no?
autores anteriores habían puesto los cuadros como una divinidad y lo habían puesto como alzado como en un pedestal, ¿no? Habían puesto las figuras religiosas como sin humanidad. Y en cambio Leonardo las trae y las humaniza, ¿no? Y él hablaba eso se le había tachado de esa irreligiosidad que él mostraba, cuando para la época era una época en la que estaba, digamos, gobernado por la Iglesia, ¿no? Por la religión, y era muy importante en esa época, y él renegaba de ello, ¿no? Entonces también vemos, ya por último, ya si queréis comentar algo o comentar cualquier cosa, que ya pasaré un poco. Entonces es importante reseñar la cuestión de volar, ¿no? De cómo era importante esa cuestión de volar, ¿no? Y claro, Freud nos trae de por qué al hombre, ¿no? Como hablo de hombre, hablo de hombre y mujer, no le interesa tanto volar, ¿no? Y claro, volar o ser un pájaro no es sino el disfraz de otro deseo, ¿no? Y claro, cuando hablamos, por ejemplo, de la cigüeña, ¿no? Cuando se habla de esa teoría de la cigüeña que atrae a los niños, pues digamos que tiene que ver también con esa cuestión sexual, ¿no? De la ansia de volar, o volar también tiene que ver con el acto sexual, ¿no? En Leonardo pues había una atracción acerca del problema del vuelo, ¿no? Bueno, yo creo que ya por aquí vamos a dejarlo, son muchos datos y no quiero tampoco llenaros de detalles, y por lo menos que nos quedemos un poco con algunos matices de algunas cosas, queriendo también seguir para la siguiente y encontrarnos en otros encuentros de psicoanálisis para acercaros esta teoría tan maravillosa, esta teoría científica que nos da las claves de quiénes somos, de nuestra mente, de cómo funciona nuestro aparato psíquico, de cómo es el desarrollo humano, ¿no? que es tan apasionante. Así que bueno, si queréis comentar algo, decir cualquier cosa que os haya llamado la atención, o después de este ciclo de 3 charlas que hemos dado algunos rasgos superficiales, ¿no? Dentro de mi humildad, del nivel de presencia como especialista de psicoanálisis, pues bueno. Animaros. Sí. Cuando he oído la frase esa de la persona que tenía, la frase esa del científico tiene reprimido, De Freud, ¿no? Sí, el artista abstinente algo apenas posible, y al contrario, eso, como muchas cosas que ha dicho, me parece demasiado como que se va a los extremos, y blanco y negro, ¿no? El blanco y el negro son dos extremos, entre el blanco y el negro está la gama de grises, ¿no? Y parece como que... Entonces igual he pensado en Leonardo ¿qué era? ¿Artista o científico? En ese sentido. Claro, es que esa es la cuestión, ¿no? Ahí te despliega cómo el científico fue ocupando lugares al artista, porque él utilizaba el arte, digamos que él experimentaba, era más un científico, llegó incluso en la última etapa de su vida, en los últimos años, llegó a opacar totalmente ese lado de creación, ¿no? Con la investigación. Esa frase de Sigmund Freud, ¿cómo lo encaja en Leonardo? ¿Leonardo era abstinente? Bueno, pero si ha comentado que un artista... Aparte de la historia que no ha llegado a Leonardo, es una historia de meterse en detalle de una persona que vivió en el siglo XVI, me parece muy complicado. Ahora hacer un análisis psicoanalítico de... Sí. Me parece ya complicado hacer un análisis psicoanalítico de una persona actual, sino de una persona del siglo Sigmund Freud, y se podría poner eso, ¿no? Sí, bueno, porque él era un gran estudioso y bueno, él leyó muchísimo de Leonardo da Vinci y claro, utiliza las técnicas psicoanalíticas. Me da la impresión que cogí unos detalles, que a lo mejor eran detalles casuales, y los así una exploración. Y algunas cosas como que han
que estamos de oyente no sabemos lo que está El micrófono, si le puede pasar el micrófono, si le puede repetir para que lo escuchen. Se me ha olvidado ya lo que he dicho. Sí, porque estaba diciéndolo, y yo lo que he podido escuchar es No, pero una de las cosas que no hemos entendido en el tema psicoanálisis es como coge un detalle y hasta la bola. No, Pero la teoría del buitre, es un recuerdo infantil. no ya un recuerdo, pero claro, esa extrapolación la hace Sigmund Freud. A partir de un recuerdo que tuvo, que no han contado los historiadores que tuvo. No, lo ha escrito él. Ah, lo ha escrito él. Es que claro, esa es la cuestión. El psicoanálisis no viene de la casualidad ni de algo que se le ocurre a una persona y lo escribe. No quiero decirte que una de las cosas del psicoanálisis es como coger unos detalles y hacer unas extrapolaciones que a veces como me cuesta, sí, ¿no? pero no cualquier detalle. De hecho, el psicoanálisis hay algunos una tendencia psicoanalista psicológica ahora que lo ponen en cuestión, el tema del psicoanálisis. Bueno, pero ponen en cuestión tantas cosas que son No, verdad. claro, desde luego, pero sí. A mí eso del detalle y la extrapolación, la verdad, me deja muchas veces un poquito. Sí, pero a mí me gustaría puntualizar que no es cualquier detalle, no es cualquier cosa, porque el psicoanálisis lo que va a estudiar es el inconsciente. Hay otras ciencias que se dedican a otras cosas, pero el psicoanálisis va a estudiar el inconsciente. ¿Y cuáles son las manifestaciones del inconsciente? Los lapsus, los olvidos, las repeticiones, los sueños. Los sueños nos van a hablar de elementos que tienen que ver con otra significación. Entonces no es cualquier detalle, cualquier cosa. Va a coger elementos que se repiten en el discurso y que van a hablar, nos van a llevar a producir el inconsciente de esa persona. Entonces no es algo que es casualidad. Igual que no es casualidad que usted coja las llaves de su casa y las abra creyéndose que son las llaves de su casa y coja las llaves de otro lugar. ¿No? Que si uno no introduce el pensamiento psicoanalítico puede creer que las cosas que le pasan son casualidad. No es casualidad tampoco que uno tenga una cita importante y se le olvide. Tampoco es casualidad. Ahí está hablando de su deseo. Hay un deseo que se muestra en usted ahí. Entonces, el psicoanálisis va a escuchar esas cosas que en nosotros hay contradicciones y que se ponen en juego, nuestra verdad se pone en juego disfrazada, hay una censura. Y claro, Freud no toma cualquier detalle. En esa repetición ahí hay algo reprimido importante que está señalando que algo pasa ahí. ¿No? Entonces no es cualquier cosa, ¿no? Se hace un estudio de elementos que nos van a producir esa interpretación de elementos que son importantes no porque, no sé, por ejemplo, en una enfermedad es importante algo que sea, no sé, una manifestación sintomática, pero Freud nos trae que en esos pequeños actos de la vida cotidiana vamos a hablar de muchas cosas que pasan desapercibidas para la gente. Pero es como un piloto de gasolina que nos está apuntando que algo pasa ahí. Si a mí se me olvida algo, si yo tengo un sueño de angustia recurrente, una pesadilla, ahí estoy hablando no de que tengo una pesadilla porque he comido algo, estoy hablando de una angustia mía que se está desarrollando en mi sueño y que un profesional te puede escuchar, porque hay cosas en nosotros que no vemos y que están ejerciendo un efecto en nuestra realidad. Entonces, por eso sí, yo entiendo que usted a lo mejor de psicoanálisis no ha escuchado, no sabe muy bien, ¿no? Por eso también estamos aquí, ¿no? Para acercar el psicoanálisis a personas que lo han escuchado por primera vez o que tienen alguna duda o quieren saber la diferencia entre la psicología y el psicoanálisis, por ejemplo, porque la psicología es más del conocimiento, el psicoanálisis te muestra que hay una lógica inconsciente, te muestra el concepto de inconsciente. Y es que no somos dueños y señores de nuestra propia casa, sino que hay en nosotros otra complejidad. La conciencia solamente va a ser un órgano de percepción. Y en nosotros hay algo que comanda que tiene que ver con ese sistema inconsciente. Hola, yo quería hacer una pregunta. Leonardo da Vinci, entonces, ¿cuál es su opinión? Como llevaba una vida de mucha creación, que se le ocurrían cosas muy buenas para la época
los niveles de estrés de él tendrían que ser muy bajos, o sea, una persona estresada, tranquila y que le venía todo fácil a la mente poder crearlo. ¿Puede ser así o estoy equivocado? Bueno, era un gran trabajador, ¿no? Él sublimaba, ¿no? Toda esa energía sexual, psíquica, la ponía a disposición de la investigación. Era un gran trabajador, ¿no? Pero claro, la neurosis tiene que ver con uno no poder disponer de su energía ni para trabajar ni para amar, ¿no? Entonces era una persona que tenía toda su energía dispuesta al crecimiento, al desarrollo, a la investigación. Es un grado de amor también a los demás, ¿no? El poder salir de uno mismo y poder trabajar para los demás, ¿no? Para dejar algo a los demás, porque ya lo hemos señalado en charlas anteriores, ¿no? Todos tenemos una deuda simbólica, ¿no? Venimos con un legado que estamos aquí, hay un museo, hay una persona encargada, hay hospitales, ¿no? Son personas que han trabajado para que nosotros disfrutemos de esos derechos, ¿no? Y el hacernos humanos tiene que ver con pasar de ese autorotismo, luego de la familia, separarnos de la familia y entrar en el mundo. Y claro, y eso también es, dice que no es un sujeto social, o sea, psíquico, sino es social. Tiene que ver con cómo desplegamos nuestro deseo en el mundo, y ahí pues, puede haber fijaciones infantiles. Nosotros represiones, ¿no? La represión sexual es un gran impedimento también a la hora de desarrollarnos, de desplegar nuestro deseo en el mundo, ¿no? Por eso insistíamos en esta cuestión también del creador, ¿no? No puede ser una persona abstinente o con cierta represión, porque el creador habla de cuestiones humanas, cómo va a ser una persona reprimida, ¿no? Y la represión tiene que ver con la moral, con la educación, que hay veces que uno se coarta demasiado porque digamos que en nuestro yo está ese caldero de pulsiones y tiene que mediar con la realidad y con nuestra moral, ¿no? Hay una serie de distancias y dependiendo cómo ese conflicto esté en nosotros, así será también nuestra realidad externa. Entonces, por eso, nuestra vida o las relaciones que tenemos dependen del grado de conflicto que tengamos con nosotros mismos. Tal y como yo me lleve con esas distancias en mí, pues ahí pues, voy a producir una realidad u otra. Si yo no me puedo querer de mí mismo, me voy a pretender querer a los demás, ¿no? O al contrario, me quiero demasiado a mí mismo porque no somos sin otros, ¿no? O ahí en mi tendencia masoquista, pues voy a ir con la cara ahí para que me pasen cosas donde me dé un golpe, ¿no? O hay una culpa inconsciente en mí, voy a buscar castigo inconscientemente, me van a pasar una serie de cosas, no sé por qué, y tiene que ver con esas cuestiones inconscientes, ¿no? Con ese sentimiento de culpa inconsciente que voy buscando mi realidad sin darme cuenta, voy escenificando una realidad psíquica que hay en mí que yo no puedo ver, que solamente la veo por los efectos, que ahí es donde el psicoanálisis va a estudiar y va a producir la realidad psíquica de esa persona, ¿no? El inconsciente de esa persona. Estamos que gritamos, Así. Voy a ir, te lo pregunto, ¿no? Igual es retirado. Uy, o si quiere venir a vos, yo creo que sí, algo así. Mira, Laura, felicidades, enhorabuena. Me alegro mucho de que haya este espacio donde se acerque algo más del psicoanálisis, que está tan encerrado, tan sepultado. Está vivo, está vivo. Y pareciera que tan importante, ¿no? Porque para mí, que comparto contigo, las enfermedades y todas las repeticiones que nos pasan, para mí, desde el subconsciente. Inconsciente, desde el subconsciente, que no le ponemos la conciencia, ¿no? Pero es un poco más complejo, ¿no? Porque el inconsciente no es algo malo, es el motor de nuestra vida. No, yo no lo veo como algo malo, yo lo veo como que es el 95% de mi mente y lo consciente, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, tiene solo un 5%. Entonces, claro, por eso desconocemos ese 95%, que es realmente donde está todo, ¿no? Y donde ahí es donde nos repetimos, ¿no? Y donde, ¿no? Es el motor de nuestra vida, el inconsciente. El motor sí, para... el motor, pero me refiero a que es un 95% del 100% de mí. Es que tenemos que verlo
mira, Freud nos ponía un ejemplo de Sí, pero que yo no lo veo en plan malo, sino lo veo como en plan bueno que estén pasando estas conferencias, ¿no? Como para llegar de un 5, a ver si algún día puedo llegar al 100%, que lo dudo mucho, ¿no? Pero me vengo a referir que ahora mismo me alegro mucho de estar aquí por compartir y ver que esto pasa. Porque de un 5 a un 95 es normal que no podamos a veces no comprender ni llegar a esta información, porque claro, de un 5 a un 95 científicamente comprobado es importante, pero realmente lo que nos pasa el día a día es casi siempre por este 95, porque me está dominando sin yo ser consciente o inconsciente. Ahí es donde quiero preguntarte, casi ni sabemos, ¿no? Es que tenemos que saber como que la dormido, conciencia ¿no? es como si fuera un caparazón del efecto que aparece en tu realidad. Entonces hay como en nosotros una lucha de sistemas o somos energía entre sistemas. Está nuestro caldero de ilusiones, que es el ello, está el yo, que es el que media con la realidad y nuestros deseos, y está el super yo, que es ese policía interior que en todos nosotros se forja a través de la educación, ¿no? A través de ese complejo edipo que ya se instaura en nosotros la ley. Entonces, digamos que tal y como uno se lleve consigo mismo, y eso quiere decir los efectos que aparecen en tu realidad, como en ti aceptar la ley, tus deseos, ¿no? Si hay conflictos en uno con su moral, sus deseos, van a aparecer en la realidad, ¿no? Entonces, Freud nos lo explica como si fuéramos un microscopio y no hay que localizar nada en ninguna parte, sino que es en ese compendio de sistemas se va a producir nuestra realidad, y dependiendo de cómo reaccionemos ante la realidad, pues bueno, nos dice Freud que los síntomas son satisfacciones sustitutivas. Es decir, que tienen un sentido, tienen un significado y que tienen que ver con la complejidad inconsciente, ¿no? De ese conflicto que hay entre nuestros deseos, nuestra moral, nuestro yo, nuestra realidad, dependiendo en qué posición nos coloquemos ante la realidad o cómo resolvamos esa realidad, pues puedo trabajar o puedo quedarme en una inhibición, o la neurosis, me secuestro la fantasía, o creo un delirio porque no soporto la realidad, ¿no? Y ahí por eso Freud nos indicaba que ahí es como nos trae una novedad muy importante, ¿no? Que no nos patologiza, ¿no? En el sentido de que nos abre una puerta a la salud, porque nos dice que no hay nada, digamos, que tengamos que haya una tara orgánica en ese sentido, ¿no? En la salud mental, sino que son posiciones psíquicas que están en todas las personas. El mismo mecanismo para un delirio es el mismo para un sueño que para una creación. Entonces es cuestión de cantidad, y eso es que nos abre una puerta a la salud. Y si hay alguien que quiere preguntar algo más, si no, yo quiero seguir preguntando. Hola. Bueno, la época del Renacimiento siempre me ha gustado mucho porque, bueno, también es cierto que había menos cantidad de conocimiento y el ideal de los renacimientos, que quería saber muchas cosas. A mí me ocurre, como ya con tiempo, pues las distintas disciplinas han ido aumentando. Y Leonardo da Vinci nos representaría muy bien. En cuanto a lo del ello y el super-yo, sí, sería que estamos zarandeados entre lo distinto, la virtud está entre los medios, ¿no? Entre lo distinto y la represión. Si nos vamos para un lado, somos un distinto impulso y del otro lado, positivo. La represión es un mecanismo, ¿no? Que digamos que es como una reacción ante algo que uno tolera y reprime, pero digamos que en esa falla de la represión pues pueden aparecer síntomas, etc. Y claro, luego está el mecanismo de sublimación, que es como bien dice Leonardo da Vinci, ¿no? Que sublimar quiere decir toda esa energía psíquica sexual, ponerla a disposición del trabajo, del amor, etc. Entonces reprimir nos conlleva a enfermar, porque toda esa energía psíquica que podemos tener en el exterior, con los demás, para trabajar, para crear, está como en un dique. Y utilizamos tanta energía para mantener eso en represión, que claro, que eso tiene que ver con la enfermedad. El artista en ese sentido, pues la sublimaría más que el científico, ¿no? O
obligaciones, ambas son obligaciones. Esa energía psíquica sexual está puesta Pero el artista está metiendo más el ello que el científico. Yo no creo que sea incompatible. Son producciones del inconsciente, ambas son producciones del inconsciente, una que la arte y otra la investigación, pero ambas son producciones del inconsciente que también tiene que ver con el concepto de trabajo, ¿no? Que no lo olvidemos, que no es distinto, o sea, que hay que dominar, es como si tú tienes un caballo desbocado y le tienes que poner un jinete para dominarlo, ¿no? Para Lo que pasa es que yo al científico siempre lo he visto más reflexivo que el artista, dentro de que tenga que tener planeado un Cuidado que soy artista, ¿eh? Y también soy psicoterapeuta. Yo creo que no tiene nada que ver ni es incompatible. dentro de No tiene que ser incompatible. Puede dar más al Y el artista tiene mucho proceso de investigación, más del que imaginamos. O sea, nos enredamos en un proceso claro, que esa idea, que es trabajo, no es... Yo me dedico a la interpretación y a veces si tienes que abordar un papel, tú ahí haces un análisis. Claro. Es que hay un montón de trabajo detrás, Claro, que entonces yo creo que hablamos un poco del desconocimiento. Pues Sí. se cambia a veces. sí, porque eso Y incluye no, que... y no tiene por qué ser incompatible que te atraigan dos carreras y puedas Claro, fusionarlas. mira en el Renacimiento, ¿no? Leonardo da Vinci, la persona desplegaba un montón de facetas, ¿no? Cosa que ahora parece que es la universidad y no te sales de ahí. Claro. Si tienes una otra amplitud artística, es como que está muy rechazado, ¿no? Parece, ¿no? Es como te transmiten O si te que diviertes. esto no sirve, esto es... ¿no? Sí. Cuando la creación es un goce para la persona, es poder sublimar, es que uno ahí sublimando es algo, ¿no? Es una capacidad del ser humano, como si te cortan las alas. Es un goce para tu vida y encima es una producción social. Es como algo que en tu realidad no puedes estar insatisfecho, uno puede darle una vuelta y sublimar toda esa energía sexual, ¿no? Puedes ponerle a disposición de otras cosas en lugar de enfermar, ¿no? Entonces, es una posibilidad humana que te abre el mundo. Te abre el mundo y te genera otro mundo nuevo, ¿no? Por eso estados de creación cultural son tan importantes, ¿no? Pero una cultura, digamos, claro, con perdón, no tanto de museo, ¿no? Sino de que cada uno también esa capacidad que es un trabajo, pero uno tiene que trabajar su creador, su poeta, su pintor, pero que es una posibilidad señalada. Bueno, y como tú, ¿no, Laura, que has creado un espacio donde haces psicoanálisis desde la creación, ¿no? Y estás haciendo una ponencia de ambas cosas, ¿no? Bueno, yo intento porque esa era mi pregunta, ¿no? transmitiros lo que a mí me ha transmitido la lectura, que tal y como lo hicieron conmigo en un momento determinado, yo también me veo la responsabilidad de transmitir, ¿no? De acercar a la población el psicoanálisis, porque es una ciencia que te abre el mundo, te abre muchas posibilidades. De hecho, yo lo hacía a Jesucristo, lo que pasa es que se le malinterpretó en la iglesia, pero él miraba en el subconsciente las causas de la enfermedad para matarla de raíz. Lo que pasa es que después se malinterpretó, se hizo de otra forma, pero ya lo hacía él 15 años antes, o sea, 15 siglos antes de 1400, o sea, hubo un mundo antes. Antes de Jesucristo hubo 15 siglos que parece que se han olvidado, o después de él, o lo que hacía él. Es que ya lo hacía él. Entonces, Pero no sé si voy a estar de bueno, nada más tienes que mirar un curso de milagros, que es un libro que tiene millones y millones de seguidores. Sí, ya, pero hay que diferenciar, porque Freud te trae la religión, la pasa por el psicoanálisis. Sí, pero yo no hablo de Jesús, el de la religión. Yo hablo de Jesucristo, el que sanaba y el que predicaba y el que si estudias también sobre ello, él ya lo hacía. Yo te puedo hablar de psicoanálisis. Lo que pasa es que Y el psicoanálisis también te muestra que hay muchas parálisis histéricas que se le decían milagros y eran histeria, era histeria, ¿no? Claro. Era por el mecanismo de conversión y que se sanaron las típicas cegueras, ¿no? Que Claro. uno no ve, pero que en realidad no está dañado el órgano, sino es la función. A Tiene eso. que ver con la posición histérica. Pero el psicoanálisis produce el concepto de inconsciente y te va a traer a la ciencia la estructura, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de la enfermedad? ¿No? Te va a decir que tiene Claro. sentido y un significado, ¿no? Que
hemos dejado de escuchar otras historias que ahora procedemos de otras, pero esto ya existía. No, estoy de acuerdo que sí. El psicoanálisis se funda en 1900. Lo de antes, bueno, habrá que ver qué es lo que es, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, pues la última pregunta para que sí. Hola. Hola. ¿Está bien? Sí. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Una pregunta. Partiendo del inconsciente, se va formando a partir de que uno va teniendo su primera experiencia, ¿no? Y va descubriendo y se va creando el inconsciente. Es posible que con el tiempo uno quiera cambiar conscientemente su inconsciente, al darse cuenta. Por ejemplo, uno tiene una vida, ¿no? Y se da cuenta de que la quiere cambiar totalmente, pero que está guiada por este inconsciente. No puede cambiar, por ejemplo, un esquema muy extremo, una persona que tuvo una infancia muy dura y creció a un punto de convertirse casi en un asesino, ¿no? Y entonces esa persona se da cuenta y quiere cambiarlo. Eso es posible hacerlo. O sea, que conscientemente doblar ese inconsciente. El ser humano está en continua construcción y es una decisión. Uno decide ser un asesino o no serlo. Uno no nace bueno o malo. Se construye, ¿no? Entonces, no es que uno quiera cambiar, no quiera ser un asesino, no sé cómo plantearlo, ¿no? Sino que esa posibilidad está en todo. Todos los seres humanos tenemos esos instintos, esas pulsiones de agresividad, de asesinar, de matar, de estar de incesto, ¿no? Hay cosas que están prohibidas porque es una tendencia natural del ser humano. Ahora no se mata al otro, pero si yo no le entrego el trabajo a una persona que es importante para ella, simbólicamente lo estoy matando. No, hay tendencias nuestras que aparecen, no a lo mejor en ese grado tan extremo como el asesino, etcétera, pero que forma parte de todos los seres humanos. Dijo Freud que el que tiró la primera piedra, o sea, el que insultó en vez de tirar la primera piedra, en vez de tirar una piedra, ese es el que, ahí empezó la civilización. Es que esas tendencias del asesino están en nosotros, ¿no? Es como, todos nosotros queremos ser muy buenos, pero en todos nosotros están esas tendencias. A lo mejor yo enfoqué más la pregunta porque ese es un caso demasiado extremo, ¿no? Me refiero más bien a cómo cambiar, que el inconsciente a lo mejor te lleva a creerte incapaz de hacer algo. Y tú conscientemente puedes, como que, si no se lo propone, lo logra, pero me refiero a si existe la posibilidad de cambiar ese inconsciente. Sí, pero el inconsciente no te lleva a hacer X o Y. Esa es la mala educación. Ese es uno. No, el inconsciente no es algo que te lleva a hacer algo malo. Es uno el que decide, ¿no? El que asesina. ¿No? Es como cuando uno sueña, ¿no? Cuando uno sueña, ahí aparecen todo el egoísmo de la persona, las tendencias que hay en uno. Pero claro, no es algo más allá de mí que me va a llevar a asesinar. Porque uno ya tiene instaurado su ley, su moral. A veces el hombre teme a sus propias palabras. No es algo fuera de mí que me va a llevar a asesinar. Eso no es, porque es como si culpáramos al inconsciente de las cosas que nos pasan. En todos nosotros hay ese caldero de pulsiones, ya uno resuelve de una manera u otra. Y claro, se puede construir una persona civilizada. Claro que sí. Lo que pasa es que también el psicoanálisis estudia que esas tendencias que hay en nosotros de asesinar, a lo mejor uno no asesina con la ley, pero no hay que irse a la infancia, a que tiene una infancia mala. No tiene nada que ver, por eso es que uno no ha instaurado la ley en sí. No es físicamente, no hay teoría del trauma, no es porque yo tengo una familia conflictiva que yo voy a ser ahora un asesino, no tiene nada que ver con eso. ¿No? Que si no nos vamos a la experiencia, al pasado, a culpar a los padres, a culpar a no sé quién, ¿no? Ese es uno puede decidir cada vez. Y si uno asesina, ahí es que esa persona es un perverso, no tiene la ley instaurada, ¿no? Y claro que se puede modificar. Todo es modificable en el ser humano, ¿no? Por eso el psicoanálisis demuestra que en todos nosotros están esas posiciones y que uno a veces las manifiesta de manera disfrazada, ¿no?
envidia, los celos, el egoísmo, ¿no? Aparece como pantalla de otra cosa, ¿no? Uno a lo mejor, no sé, el ejemplo del trabajo, ¿no? Si uno no puede reconocer su envidia, vemos los efectos de las cosas que nos pasan internamente, de esos efectos reprimidos, porque hay cosas que uno no quiere ser o no quiere manifestarlas, o no puede tolerar, o su moral no puede tolerar que uno tenga una envidia hacia alguien cercano, pero tú no lo ves, tú ves ese efecto, a lo mejor tú no puedes crecer en un momento determinado, te pasa algo en tu realidad y no sabes por qué, y imagínate, si uno crece, también el otro se va a beneficiar y a lo mejor te guía un sentimiento de envidia que está ahí enquistado y que tú no lo ves. El efecto es o que tienes una enfermedad o que hay una inhibición en ti, ¿no? El psicoanálisis estudia todos esos efectos que aparecen en tu realidad y que tienen que ver con lo inconsciente, con conflictos reprimidos en uno y que se escenifican de una manera o de otra, que dirigen tu vida y que tú no te das cuenta. Entonces no hay que irse al asesino, que es ya el extremo, pero ¿y el asesino que hay en mí? ¿Cómo asesino yo al otro? No hablándole, me pasa algo, ¿no? Que en esos pequeños actos de la vida cotidiana estoy hablando de todas esas cuestiones reprimidas, ¿no? De toda la maldad que también hay en mí, ¿no? Y que aparece, que está en mí, y aunque yo no la quiera ver. ¿No? Cuidado porque el psicópata es un ser que no tiene, igual que el daltónico, creo que es el rojo y el verde, no distingue, el psicópata no tiene bien que ir. Freud nos lo veía todo como un desarrollo, ¿no? Tenemos que ver que el ser humano nace vacío y a partir de ahí se va a ir conformando, se va a ir construyendo. Entonces, dependiendo de esa construcción que haya en uno, hay posiciones que van a ser más obsesivas, una estructura más no sé, ¿no? Pero va a tener que ver con nuestro desarrollo y nuestro crecimiento, de cómo nos hacemos civilizados y cómo nos hacemos humanos, con la función madre, con la función padre, ¿no? Porque si no hay ley en mí, concluyo la ley, no soy un asesino, no se ha instaurado la ley en mí. ¿No? Entonces el psicoanálisis va a estudiar toda esa sexualidad infantil reprimida y nos dice eso, que estamos en continua construcción y que el ser humano no nace enfermo, nace de una manera o de otra, sino que es un desarrollo, lo vamos construyendo en referencia a otros y se van adquiriendo nosotros esas posiciones. Entonces, un gen determinado, no me acuerdo del nombre, que daba un perfil psicópata en una parte del eso. Y luego aparte hay gente, hay un caso para que accidentalmente le he puesto una parte de la cabeza y cambió radicalmente. Autocontrol cero, una impulsividad, una rabia, pasarse a una persona psicópata. Empatía cero. Lo que pasa es que habría que ver de dónde parte esos estudios, ¿no? Y de cómo realmente han sido. Pues claro, un gen se puede modificar, vale, está la genética, está la biología, pero hay que incluir también lo psíquico. Lo psíquico quiere decir que también hay frases, también hay posición masculina, femenina, la ley, ¿no? Es como yo me construyo como ser humano, ¿no? Y claro, Freud nos explica que eso, que nos vamos construyendo conforme la relación con los otros. Que si solamente hablamos de gen, también hay genes que se han modificado por la estructura familiar. Y si hablamos de genética, también tenemos que cuestionar que hay posiciones familiares que se repiten, no tanto por los genes, sino por la manera ideológica de transmitir las relaciones con los familiares, ¿no? Que a veces es el loco el que denuncia en la familia, ¿no? El que habla de que hay algo que está pasando en la familia que no está bien estructurado, ¿no? Porque no son todos iguales, es que en una misma familia los hijos cada uno son diferentes y también uno se posiciona de una manera o de otra, no es siempre uno igual.
¿no? Y eso hay que estudiarlo. Parece que ya lo vamos a dejar por hoy porque es un poquito tarde y si queréis escribir vuestra dirección, vuestro correo, pues si queréis recibir información acerca de la charla, concurso, y bueno, también agradecer al CAC, Arquitecto Contemporáneo, permitir este espacio para que sea un espacio de divulgación científica y cultural, y bueno, que encantada y que esperamos poder encontrarnos próximas y hacer temas interesantes que podéis sugerirlos también si queréis, para que hagamos un estudio aquí entre todos, pueda traer desde mi posición como psicoanalista, pueda traer también algún escrito o algo que a vosotros os interese. ¿Vale? Gracias.